Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Julio, Laru, por ese lindo pase, por toda la magia que hemos visto. Estamos aquí desde el GAM, en el Congreso Jóvenes Futuro. Mi nombre es Javier Manríquez. Algunas personas me pueden ver en redes sociales como Wororororoy. Y además de estar muy contento aquí, no estoy solo porque me acompaña María Emilia Cañas. Ella es presidenta del Consejo Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo está María Emilia? Bien, un gustazo poder estar aquí con ustedes para contarles un poquito de qué se trata el Consejo del Ministerio. Que bueno, vamos a estar aquí compartiendo el micrófono, compartiendo también un buen momento, conversando. Esta es primera vez además que está en una entrevista, quizá un poquito más extendida, así que vamos a soltarlo ahí los nervios, tirando la talla. Va a estar todo bien. Oye, gracias por conectarse. Bueno, y lo primero que te quería preguntar es justamente sobre el Consejo Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de Ciencia. ¿Qué es y cómo funciona esto? El Consejo es un espacio que busca finalmente recopilar las visiones y las representaciones a nivel nacional de cómo viven las niñeces en la ciencia y cuál es el rol que cumple el Ministerio también en entregar las distintas oportunidades a nivel nacional. Es un espacio que cuenta con paridad de género y representatividad territorial y nos sirve finalmente para levantar las visiones sobre cómo se vive la ciencia en las niñeces. Oye, lo encuentro tremendo, o sea, muy importante también que las niñeces, como dices tú, niñas, niños y adolescentes participen cerca del Estado, que el Estado escuche y mire a la juventud. ¿Cómo es ese consejo? Cómo es la convivencia? ¿Qué edades hay? Cuéntame un poquito como de ese detalle. El Consejo está compuesto por personas, bueno, como te decía, de distintas regiones a nivel nacional y paridad de género, y está dentro del rango etario de los 11 años, los más chiquititos, hasta 18, 19, que está dentro al final del rango de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que hablamos es como la aplicación de las políticas públicas, el cómo podemos aportar desde nuestra mirada y la realidad nacional a las políticas públicas centradas finalmente en educación y en ciencia. Bueno, de hecho, tú eres bastante joven también, ¿no? Estás en cuarto medio, en cuarto medio. Bueno, y por eso mismo te quería preguntar sobre los temas científicos y tecnológicos que más le interesan a los jóvenes hoy en día, ya que estás ahí, bueno, eres una persona joven tú también, pero que estás conectada. ¿De qué se habla? ¿Cuáles son como las temáticas en torno a ciencia que se conversan? Yo creo que es difícil definir eso porque, bueno, el ecosistema de las ciencias es muy, muy amplio. Van ciencias sociales, naturales, robótica, política, pero quizá un punto que hoy sí congrega a la juventud es la crisis climática, y no solo en cuanto a la búsqueda de soluciones concretas ante los evidentes efectos que ha causado a nivel medioambiental y social también, sino más bien en la gestión y la utilización de nuestros recursos naturales y la potenciación de nuestro territorio. Hoy día geográficamente estamos en un país rico en ese tipo, en ese ámbito, y tenemos que lograr potenciar todas esas cualidades. Y por otro lado, en los congresos y en las ferias a nivel escolar, sin duda estamos en el boom de la inteligencia artificial, del uso de la tecnología y la innovación, como principalmente en la robótica, en la programación y en ese tipo de cosas. Lo encuentro increíble y menos mal. Menos mal que se están hablando de estas cosas porque, bueno, primero yo cuando era joven estaba mucho jugando en el computador. No, también me preocupaba ciertas cosas, leí y todo, pero qué importante es que los jóvenes estén conversando. Sobre todo, te quería preguntar, porque vivimos en un mundo que a veces es tan inmediatista, tan instantáneo, a propósito de las redes sociales y todo, que a veces también pasa que el cambio climático pareciera que estuviera a futuro, que estuviera como... ¿Cómo ven esa diferencia entre los timings quizá, ¿no? ¿Cómo es esa preocupación versus el instante y lo que podría pasar? Yo creo que esa es una de las problemáticas actuales que más nos mueve y de las problemáticas también con las que nos topamos a la hora de hablar como de intergeneracionalidad dentro de las ideas. Al final, hoy estamos en una sociedad muy rápida y nos estamos topando con un sistema que está pensado en una sociedad más lenta. Y la actuación frente a las problemáticas contingentes tiene que ser más rápida, y en eso estamos. Yo creo que dentro, o sea, apelando a la educación, a los movimientos sociales, al cambio en el sistema a nivel estatal, pero que es parte de las herramientas que tenemos que empezar a tomar y aplicar para llegar a tiempo a abarcar finalmente este tipo de problemas. Buenísimo. Oye, y otra preguntita que tengo aquí anotada en mi querido libretita. Eh, ¿Se ha conversado cómo podríamos ser más accesibles las oportunidades de investigación
y desarrollo para los jóvenes, que vaya tema. Entre las niñas, niños y adolescentes que participan acá, ¿han tenido ideas, se conversa sobre la oportunidad, sobre el acceso a la investigación? Yo creo que es una de las cosas que más se conversa. Y primero, respondiendo como en temas de investigación, yo creo que hoy día uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos es que hacer ciencia en un colegio, un liceo, un establecimiento educacional implica tener un docente que te acompañe como en aquel proceso, entendiendo que es meramente un proceso de aprendizaje y que tiene que seguir siendo así. Pero hoy tenemos un desgaste y al final una problematización y una tensión a nivel de sistema educacional importante y que tiene que ver con cuáles son las implicancias de realizar un trabajo con un profe que quizás está un poco saturado. Entonces ahí se nos tensionan las cosas y las conversaciones, por tanto, han estado enfocadas en la importancia de potenciar el pensamiento crítico en el estudiantado, de hacernos preguntas, de definir problemáticas y desde ahí empezar a abordar los problemas que tenemos socialmente, porque creemos que eso es lo bonito de la ciencia, el poder desde tu trabajo y desde tu esfuerzo generar conocimiento para otros. Oye, y otra pregunta quizá relacionada a eso que tiene que ver también con el nivel humano. A veces pasa que al interior de los mismos colegios, bueno, tú mencionabas una tremenda problemática, o sea, no problemática, pero un desafío que tiene que ver con los profesores, con el esfuerzo, pero a veces también entre los mismos alumnos se produce bullying. Es difícil también, por ejemplo, seguir una pasión, dedicarse a la ciencia. ¿Cómo ves tú desde el lado humano, entre tus amigas, amigos, personas que conoces, si les ha costado, cómo viven situaciones de ese tipo, cómo se apoyan, cómo ves aquello? Yo creo que es parte de la realidad que tenemos hoy y que es importante combatir. En mi caso, yo tenía una muy buena experiencia haciendo ciencia y es algo que agradezco infinitamente. Y dentro de ese mismo lado humano, creo que es muy importante el hablar de la democracia dentro de estos procesos. Hoy creo que el respaldo y la seguridad de nuestra democracia está en enseñar a las nuevas generaciones a la importancia del diálogo, del construir en base a puntos comunes, y eso hoy está en nuestras manos. El hacer parte, la representatividad, la participación ciudadana, para que así podamos seguir perpetuando el sistema del que tanta necesidad tenemos. Sí, es tremendo. Y creo que también pasa algo como respecto a la posibilidad de inspirar a otros alumnos, alumnas, que muchas veces se enfrentan a la vergüenza. No es menor poder dedicarse a ello. Y te quería preguntar, bueno, también sobre algunas barreras quizás como más sociales, a lo mejor a tu juicio, ¿cuáles serían las principales barreras que enfrentan los jóvenes, las juventudes, para dedicarse a la ciencia? ¿Qué es como los principales barreras o desafíos? Bueno, como te contaba, yo llegué al consejo por hacer ciencia y por tanto quizás una de las barreras con las que uno no se topa cuando no está dentro de la academia es la importancia de la descentralización y la democratización del conocimiento, el hacer simplemente que el conocimiento llegue y sea para todos. Y por otro lado, la idea un poco adultocentrista de que los espacios destinados a las niñeces tienen que homologar a lo de los adultos y más bien es que tenemos que adaptar los sistemas para que las juventudes sean parte de este tipo de programa. Espectacular. Oye, te quiero agradecer, María Emilia Cañas. ¿Hay algo para las niñas, niños, adolescentes que nos están viendo donde pueden investigar un poquito más si quieren seguir tu trabajo para ya irnos despidiendo? Bueno, siempre en las redes sociales del Ministerio de Ciencia y en los programas IPARES Explora. Excelente. Muchas gracias, María Emilia, por estar acá, por acompañarnos. Aquí el público, el aplauso también espontáneo de la gente. Muchas gracias.